Christian Oersted en 1820 descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo al dejar una brújula a un lado de un conductor. Esta brújula se vio afectada cuando circuló corriente en el conductor. Este descubrimiento va a servirnos para explicar el principio del funcionamiento del motor eléctrico. Un campo magnético afecta a un conductor, experimenta una fuerza, dirección de la corriente, dirección del campo magnético y la fuerza. Un conductor que circula corriente está dentro de un campo, es afectado a través de una fuerza. Definimos en el tema anterior, fuerza es igual a la magnitud de campo magnético por la corriente que circula por el largo del conductor, siempre y cuando sea perpendicular las líneas de campo y la posición del conductor. Tenemos nuestro campo magnético norte a sur. Si tenemos una espira y vamos a proporcionarle una corriente, pues se supone una circulación en este sentido. Se trata de un conductor, otro conductor. Son 4 conductores, 4 fuerzas que intervienen en esta espira. Este conductor va a experimentar una fuerza que lo va a impulsar hacia este lado y esta sección otra fuerza hacia este lado. Así es que esta va a ser de esta manera. Vemos esta posición de perfil. Va a tener una fuerza que va hacia abajo y otra que a vista. El siguiente ejemplo, donde vas a detectar que cada uno de esos extremos del conductor va a generar una fuerza con el campo magnético que está interactuando y se va a generar un torque. Un torque vimos que era un momento, un giro, y el giro va a tener como eje esta línea imaginaria. Cada uno de los lados del rectángulo genera una fuerza a partir de interacción con los campos magnéticos. Esta espira con sus 4 lados vamos a suponer que B tiene esta dirección A, B, y a este segmento lo vamos a tratar también como B. Nuestro eje imaginario está aquí, que el momento es un giro y este giro lo vamos a conocer como un torque, y el momento y el torque son sinónimos y va a ser igual a fuerza por distancia. Y este lado tienen fuerzas que van a producir un giro en la espira. El torque de este lado va a ser fuerza, va a ser igual a la magnitud del campo magnético por la corriente eléctrica por el largo del conductor, y la distancia va a ser igual aquí al centro de eje, que es la mitad de B. Sería B entre 2. Pero conforme va girando esta sección, si vemos aquí, disminuye el brazo de palanca porque se forma un triángulo rectángulo A visto de la parte inferior, mi centro de eje. Así es que el brazo de palanca va a ser el cateto adyacente. Esto, la distancia, cuando ya no esté perfectamente alineado, la distancia B entre 2 por el coseno de teta. Torque igual a B por la corriente por A por B entre 2 por el coseno de teta. Pero como son 2 torques, de este lado y de este lado los vamos a multiplicar por 2. Multiplicando toda esta expresión por 2, voy a obtener que este 2 entre 2 es a 1. Así es que el torque se me convierte en la magnitud del campo por la corriente que circula
A por B es el área de la espira por el coseno de teta. Esta va a ser la fórmula que nos va a determinar el torque que va a experimentar esa espira. Un poco después que Oersted descubriera que una corriente genera un campo magnético, Michael Faraday descubre que un campo magnético genera una corriente y esto se le llama inducción magnética. Faraday sentó las bases para el generador eléctrico. La inducción magnética genera voltaje y el voltaje es conocido como FEM, fuerza electromotriz, es decir, la fuerza que mueve a los electrones. FEM inducida con la letra epsilon va a ser igual a menos el número de vueltas por el cambio en el flujo magnético entre el cambio del tiempo. La densidad de campo magnético es el cambio del flujo magnético entre el área. Así es que el cambio del flujo magnético va a ser igual al cambio densidad de campo magnético por el área. Para que varíe el flujo puede variar la densidad de campo o bien puede variar el área de contacto. Cuando se trata de un conductor que se mueve en un campo magnético, vamos a tener una FEM inducida que va a ser igual a la densidad del campo magnético por el largo de ese conductor, por la velocidad a la que se mueve y multiplicada por el seno del ángulo. Esta FEM inducida, ponemos una bobina en un campo magnético. Y esta FEM inducida va a ser cuando nosotros tenemos un conductor en un campo magnético. Pero hay otra manera de inducir FEM en un transformador. Un transformador es un dispositivo que tiene dos bobinas, una bobina primaria y otra bobina secundaria. La bobina primaria induce FEM en la bobina secundaria sin tocarla por el cambio que se hace en la variación de la magnitud de la densidad de campo magnético. Aquí entra corriente alterna. Varía de más a menos y de más a menos y está cambiando y ese cambio produce una FEM inducida. Esta FEM inducida en el transformador va a tener esta igualdad. FEM el primario, FEM en el secundario. El número de espiras en el primario y el número de espiras en el secundario. Esto nos va a permitir conocer cuánta FEM se puede generar en la bobina secundaria, conociendo la FEM en la bobina primaria y conociendo cuántas vueltas tiene cada bobina, tanto la primaria como la secundaria. Estas son las tres maneras que vamos a ver los problemas de inducir FEM a través de campos magnéticos. Esta segunda fórmula viene relacionada cuando tenemos más de una espira. Cuando se trata de un solenoide, cambia el coseno, ahora es seno por la posición de cada espira. La resistencia multiplicadora de un voltímetro, su fórmula para calcularla. Y la resistencia de derivación en un amperímetro. Para FEM inducida, tenemos una espira de 6 por 10 centímetros, el cual la cruza un campo magnético de 0.08 teslas y por ella circulan 14 amperes y esta espira es paralela a las líneas de campo. Aplicamos la fórmula de torque y obtenemos un torque de 6.72 por 10 a la menos 3 Newton metro.
El galvanómetro es cualquier dispositivo para medir una corriente eléctrica. Funciona a partir del principio según el cual el momento de torsión magnética es proporcional a la corriente. Sus partes principales, la bobina, la aguja indicadora y el resorte de espira que se encarga de posicionar la aguja en un lugar específico. Si al galvanómetro le añadimos una resistencia en serie, se convierte en un voltímetro. El voltímetro de CD se usa para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Se le agrega esta resistencia, llamada resistencia multiplicadora, para desviar un mínimo la corriente y no alterar el voltaje que pasa por dichos puntos del circuito. Si en lugar de poner esa resistencia en serie la ponemos en paralelo, vamos a tener el amperímetro, que se usa para medir corriente entre dos puntos del circuito. Esta pequeña resistencia, cuya finalidad es alterar al mínimo la corriente que pasa por el circuito, se llama resistencia derivación. Tenemos un voltímetro que requiere 0.02 microamperes para tener una desviación de 50 voltios en su escala. Nos pregunta la resistencia del voltímetro y cuál es la resistencia por cada voltio. Tenemos corriente y tenemos voltaje. Aplicando la ley de Ohm, que la resistencia es de 1.5 megaohms. De 0 a 50 es el torque, es lo que se mueve la aguja. Y por cada voltio, cada resistencia me da 50.000 ohms por cada voltio, por cada grado de esa escala.